La mayor parte de las obras de excavación que se realizan en nuestras ciudades, nuestras carreteras, los ferrocarriles y desde siempre en la minería invaden el espacio de las aguas subterráneas, entrando en una dura competencia con ellas. Como resultado de ello, a veces es necesario actuaciones complementarias que encarecen estas obras. En otras ocasiones, la naturaleza queda derrotada una vez más, de tal manera que los acuíferos pueden resultar drenados o contaminados, perdiéndose este valioso recurso. Desde hace décadas, a impulsos de la creciente sensibilización medioambiental, se ha desarrollado toda una normativa para regular este tipo de actuaciones, este tipo de obras, de manera que se minimicen los efectos sobre los acuíferos, sobre las aguas subterráneas. Vamos a ver algunas de estas obras, los impactos que generan y, sobre todo, la manera de minimizarlos. Parece inevitable que las actividades humanas interaccionen de muy diversas formas con el agua que rellena los poros y fisuras del subsuelo. Pero cuando se quiere ignorar la existencia de esta agua subterránea, las consecuencias pueden ser catastróficas para el hombre y, por supuesto, para el medio en el que vive. Así puede ocurrir cuando se alteran las condiciones naturales del terreno sin las precauciones técnicas necesarias. Las pendientes, por ejemplo, son estables al estar en equilibrio con la presión que ejerce el agua de los poros del subsuelo. Si imprudentemente se excava la base de la ladera, cuando se saturan los poros por efecto de la lluvia, se rompe el equilibrio provocando derrumbes que sepultan obras de infraestructuras y viviendas. Con mucha frecuencia, las modificaciones que el hombre provoca en la naturaleza afectan al agua del subsuelo y sus consecuencias, aunque poco visibles, pueden llegar a dañar de forma determinante el preciado recurso del que depende la vida del planeta, a menos que se dispongan los medios necesarios para evitarlo. En la construcción de infraestructuras, la interacción de las obras con las aguas subterráneas adquiere un importante papel, especialmente por la afección que la obra puede causar al medio hídrico y también por la afección de las aguas a los elementos constructivos de la obra. Las infraestructuras que a priori presentan una mayor interacción con el medio hídrico son la construcción de túneles. La construcción de estas infraestructuras provocan una afección muy importante a los acuíferos, ya que supone una afección directamente a los niveles freáticos, a los caudales que se drenan por ríos, etc. Por tanto, la construcción de túneles supone la posibilidad de que se generen serios problemas, tanto ambientales como sociales, como económicos. En definitiva, la investigación hidrogeológica debe dar respuesta a una serie de cuestiones como la identificación y la caracterización de los acuíferos presentes en la zona donde se va a construir la infraestructura, por otra parte los volúmenes de agua que están involucrados en esa afección, por otra parte el establecimiento del blanco ambiental, que es una fotografía de cómo se encuentran los acuíferos y la zona antes de que la infraestructura o la construcción de la infraestructura pueda afectarla, y las redes de control que habrá que establecer para el seguimiento de la evolución de los acuíferos según avance la obra y durante la explotación de la infraestructura. Estamos en un colector que lo vamos a ejecutar con una máquina tuneladora y que atravesará los terrenos terciarios de Madrid y concretamente el acuífero, que es propio de este tipo de terrenos. ¿Qué hacemos para evitar que ese agua entre en el túnel? Pues lo que hacemos es aplicar una presión sobre el frente, y esta máquina tuneladora tiene esa forma de trabajar, de aplicar presión para que no entre el agua al túnel. Para ello también se añaden una serie de aditivos sobre el frente del túnel con el mismo objeto. Estos aditivos son biodegradables para que no afecte a la calidad de las aguas que se pueden llegar a atravesar.
Otro aspecto también que tenemos importante en el tema de las aguas subterráneas y que pueden influir en las obras es no vaciar el acuífero, es decir, intentar no afectar a la cantidad de agua que tiene ese acuífero, ya que en el caso hipotético de que vaciáramos ese acuífero podría afectar a todo el terreno, produciéndose asentamientos del mismo y afectando también a los edificios por los que pasáramos, con lo cual también es un tema importante a la hora de ejecutar este tipo de obras. La realización de estudios hidrogeológicos enfocados a la construcción de infraestructuras puede aportar una mejor adecuación de los proyectos y de las obras a la realidad hidrogeológica de los terrenos sobre los que se asientan, evitando costes innecesarios y problemas con las propias obras. Un aspecto ambiental muy relacionado con las infraestructuras y las obras públicas es el de la urbanización del territorio. Cemento y asfalto parecen incompatibles con la infiltración del agua de lluvia, por lo que tienden a desecar los terrenos sobre los que se asientan pueblos y ciudades. Es imprescindible prever mecanismos de recuperación de las escorrentías para mantener el equilibrio hídrico de los acuíferos y evitar así, entre otros males no menos graves, peligrosos asentamientos del terreno. El urbanismo creciente que estos últimos años se ha llevado a cabo en la ciudad ha ido dificultando que los acuíferos que encontramos en el subsuelo se vayan rellenando, ya que toda esa superficie pasamos a asfaltarla, con lo cual la superficie de drenaje que antes existía, el terreno natural, deja de existir para pasar a terrenos completamente urbanizados, bien asfaltados, bien con acerado, lo que dificulta considerablemente esa recarga de los acuíferos. Todo ese agua que antes recargaba los acuíferos circula por superficie, por esa pavimentación, y lo que hacemos es recoger todo ese agua circulante por la pavimentación y la dirigimos a las redes de saneamiento. De hecho, este colector es un colector de excedentes de lluvia, es decir, todas las aguas que se recogen en el sistema de saneamiento municipal pues son trasladadas a este nuevo colector en construcción y de ahí llevadas al estanque de tormentas de Arroyo Fresno, donde las tratamos para posteriormente incorporarlas al río Manzanares. La relación de la minería con el agua parece inevitable. Tanto si se trata de minas a cielo abierto como de minas subterráneas, en la mayoría de las ocasiones la excavación termina por penetrar en el terreno de los acuíferos. Ayer esas aguas volvían contaminadas al subsuelo. Hoy la legislación obliga a depurarlas para preservar la naturaleza de los daños que pudieran ocasionar las actividades mineras. Para el minero no es una alegría, como puede ser para otros, encontrar agua. Cuando en su explotación, en sus trabajos, al profundizar en el subsuelo, llega a tener la presencia del agua, tiene que provocar el drenaje, el desagüe de ella. Y tiene que adaptar las técnicas mejores desde los puntos de vista técnico, científico, social, ambiental, para ese drenaje de minas. Ese drenaje de minas hoy se plantea, lo que yo denominé hace muchos años y se conoce así hoy a nivel mundial, como drenaje preventivo en avance, que lo que permite es obtener agua de calidad, agua que pueda ser utilizada y que por consiguiente sea un activo ambiental en lugar de un pasivo ambiental. Dos ejemplos positivos de la actividad minera en su relación con el agua son los que representan hoy en la península ibérica el nuevo proyecto de Río Tinto, en la provincia de Huelva, y el de Cobrelascruces, a pocos kilómetros de Sevilla. Río Tinto atesora 5.000 años de historia minera. Desde el 3000 a.C., la riqueza metálica de la región atrajo mineros tartesios, íberos y fenicios, alcanzando su esplendor con el establecimiento de una gran explotación romana en los siglos I y II después de Cristo. Durante gran parte de su dilatada vida, ha sido un referente en inversión e innovación tecnológica, con grandes producciones históricas, principalmente de plata, oro, cobre y piritas. En Río Tinto, igual que en otras minas del Imperio Romano, el desaguar las minas era necesario para poder trabajarlas.
y entre los distintos sistemas que emplearon, como la bomba de Cesivio o el tornillo de Arquímedes, en Río Tinto principalmente se emplearon norias. De hecho, se han documentado 50 norias, es decir, casi el 50% de las norias documentadas en todas las minas del Imperio Romano. La noria permitía subir agua desde los niveles inferiores hasta los niveles superiores. Ese agua, el agua que se desaguaba de la mina, aquí concretamente en Río Tinto, tiene también un uso minero. Pues permitía la obtención de cobre por vía húmeda o cementación, un proceso de electrólisis natural, se precipitaba sulfato de cobre. Este sistema ha sido empleado en Río Tinto, de hecho se estima que el 30% del cobre que se ha extraído durante su historia se ha hecho por este sistema. En el año 2007, Emmet Mining, a través de su filial Emmet Tartessus, adquirió la mina de Río Tinto con el objetivo de ponerla de nuevo en explotación mediante la implementación de un nuevo proyecto que incorpora las últimas innovaciones tecnológicas en el sector minero, así como los conceptos de seguridad y sostenibilidad ambiental propios de la minería actual. La situación de partida del proyecto Río Tinto, lo que nos encontramos antes del inicio de las operaciones, es un entorno sumamente degradado desde el punto de vista medioambiental, pues debido principalmente a la larga historia minera del complejo, unido a que en la última etapa de actividad, debido al convulso final que tuvo y a la quiebra de la empresa que desarrolló la anterior actividad, pues no llegó a realizarse ninguna labor de restauración. Entonces hoy día encontramos grandes áreas con instalaciones mineras sin restaurar, en las que el mineral pues queda expuesto a los agentes climatológicos. Las instalaciones de residuos que encontramos, escombreras y presas de residuos principalmente, más las cortas, generan grandes cantidades de aguas ácidas que en muchas ocasiones termina afectando a las masas de agua circundantes. El proyecto para el cual nos encontramos en plena fase de tramitación de los permisos contempla una vida de 14 años, a lo largo de los cuales se explotarían 123 millones de toneladas de mineral de cobre con una ley media del 0,49% en dicho metal. El proyecto contempla la puesta en operación de nuevo de la histórica corta de Cerro Colorado, que como pueden ver a mis espaldas se encuentra inundada. Actualmente nos encontramos en pleno proceso para seleccionar la mejor estrategia que nos permita gestionar el agua ácida de manera responsable. Se están estudiando 3 alternativas bien diferenciadas. La primera de ellas estaría basada en la implementación de una planta de neutralización por lodos densos que entendemos y somos optimistas en que podría darnos las calidades de vertido exigibles, si bien nuestra alternativa principal sería utilizar ese efluente para utilizarlo y emplearlo en la planta de tratamiento de mineral. La segunda alternativa, por supuesto, contempla la recuperación de metales debido a las altas concentraciones que presentan estas aguas. La tercera alternativa contempla la descarga directa de estas aguas ácidas, ya que, como nos sugirió la Administración y así estamos haciendo en colaboración con la comunidad científica, creemos que podemos justificar que estas aguas son compatibles con las que lleva el Río Tinto. Durante muchos años, se creyó que la extremada acidez de las aguas del Río Tinto se debía a un problema de contaminación industrial provocado por la dilatada actividad minera de la zona. Pero en los últimos años se ha podido demostrar que existe en el subsuelo una actividad microbiológica natural que es la verdadera responsable de la elevada concentración de hierro y de ácido sulfúrico que se detecta en el río. En el nuevo proyecto Río Tinto, los procesos de obtención del mineral en la planta de tratamiento y los sistemas de refrigeración de equipos y de sellado de bombas requieren agua. Los resultados de las simulaciones dinámicas que se han realizado prevén un excedente hídrico del agua obtenida por drenaje que será vertida al río una vez realizados los tratamientos necesarios para su depuración, de acuerdo a las exigencias medioambientales. A menos de 20 kilómetros de Sevilla se encuentra uno de los yacimientos de mineral más importantes de la llamada faja pirítica ibérica. Se trata de uno de los proyectos mineros de extracción de cobre más relevantes de Europa.
La empresa Cobre Las Cruces, perteneciente a First Quantum Minerals, ha invertido más de 850 millones de euros para operar un complejo minero singular por la riqueza del mineral y por la tecnología que va a emplear para la elaboración del cobre, la hidrometalurgia. La operación minera se continuará realizando a cielo abierto, recuperando y aprovechando las cortas y algunas de las instalaciones ya existentes, cuyo estado de abandono tras la última etapa de explotación supone un importante reto adicional. En el nuevo proyecto, la salvaguarda de los recursos hídricos del entorno ha sido planteada como una prioridad, tanto en el diseño de las infraestructuras del complejo minero como en la operación del mismo. Las soluciones que se están planteando sirven para ilustrar la compatibilidad entre la actividad minera y la gestión sostenible del agua, uno de los principales retos históricos de un sector que se basa en la obtención de recursos naturales del subsuelo. En esta explotación nos hemos convertido en una referencia mundial, tanto en lo que es la gestión combinada del agua como en la obtención del recurso de una forma sostenible. Una de nuestras grandes características es el sistema de drenaje-reinyección. Otra de nuestras características es el innovador proceso hidrometalúrgico para la obtención del cobre. Sobre el yacimiento mineral de sulfuros metálicos, donde desarrolla su actividad Cobre Las Cruces, se encuentra el acuífero Niebla Posadas, que debe ser atravesado para acceder al mineral. Ahora estamos en la corta de Cobre Las Cruces. Se trata de un hueco de más de 1 kilómetro de diámetro, de forma elipsoidal, en el que atravesamos primero un enorme paquete de margas de más de 100 metros de espesor para alcanzar el acuífero Niebla Posadas. El acuífero apenas se atraviesan unos 5 o 10 metros de espesor, pero es muy importante mantener controlado el agua que podría fluir de ella para evitar tener inestabilidad y falta de seguridad en la corta, aparte de la pérdida del recurso hídrico. Por eso los sondeos de drenaje que tenemos alrededor de la corta. Uno de los elementos principales del proyecto Cobre Las Cruces es el sistema de drenaje y reinyección denominado SDR. El SDR está compuesto por una serie de sondeos periféricos que permiten disminuir el nivel freático del acuífero, una planta de tratamiento del agua y finalmente unos sondeos de reinyección, a través de los que se devuelve al acuífero el agua purificada. En el sistema de drenaje alcanzamos el acuífero Niebla Posadas de forma que deprimimos su nivel piezométrico evitando que ese agua penetre dentro de la corta, o sea, interceptamos el agua antes de que pueda surgir en el fondo de la corta. Con ello respetamos el balance hídrico del acuífero y mejoramos las condiciones de seguridad y de estabilidad dentro de la corta. Esas aguas serán posteriormente enviadas a nuestra planta de tratamiento. En esa planta de tratamiento logramos depurar ese agua que ha estado confinada junto al mineral durante miles de años, en el que ha disuelto sales y metales hasta alcanzar una calidad excepcional. Ese agua de alta calidad es la que luego vamos a reinyectar en el mismo acuífero, pero a unos 2,5 kilómetros de distancia. El complejo de tratamiento de aguas ha sido diseñado para tratar dos tipos de aguas fundamentales, el agua de contacto que proviene de fondo de corta y el agua del SDR que proviene de los sondeos de extracción construidos en el perímetro de la corta. Ambas plantas y ambos tratamientos son totalmente independientes, ya que no nos está permitido la mezcla de esos dos tipos de aguas. El agua de contacto es el agua que proviene de fondo de corta, es un agua que lleva en contacto con el mineral más de 35.000 años y es un agua que depuramos para reutilizarla con una calidad requerida en el proceso de la planta hidrometalúrgica. Los procesos de depuración que se llevan a cabo en las instalaciones son fundamentalmente procesos de ósmosis inversa, con la cual conseguimos obtener una calidad de agua equivalente al agua potable que podemos beber, pues, por ejemplo, de una botella de agua mineral, ¿no?, para entenderlo. Los sondeos de reinyección se sitúan de forma que el agua drenada, tras su tratamiento, es inyectada en el mismo acuífero Niebla Posadas, formando una corona en torno al proyecto minero que permite a los agricultores del entorno observar un ascenso y una mejoría generalizada en la calidad de las aguas.
Tan importante para los usos del agua, como el drenaje, el tratamiento y la posterior inyección en el acuífero, es el proceso hidrometalúrgico gracias al cual se transforma aquí, in situ, el mineral extraído en cobre catódico de alta calidad. Un proceso que necesita de un suministro de agua que permite compensar las purgas del sistema. Este suministro se realiza a partir de aguas residuales, unas procedentes de la estación depuradora de aguas residuales de San Jerónimo, al norte de Sevilla, y otras del fondo de la mina que no pueden ser reinyectadas. De esta forma, el proceso no supone un consumo extra de agua de calidad, sino una reutilización de aguas de mala calidad que, tras su empleo en la planta hidrometalúrgica y un tratamiento de neutralización final, son devueltas al río Guadalquivir, cumpliendo con los estrictos límites de calidad que impone la Administración. Los proyectos mineros han de prever la restauración del paisaje. En el caso de grandes huecos mineros o cortas, al cesar los bombeos que mantenían deprimido el nivel freático para permitir la explotación del mineral, la restauración original es imposible. Habitualmente se inundan, convirtiéndose en lagunas. En este caso, los trabajos de restauración consisten en acondicionar sus orillas para utilizarlas como reservas de aves acuáticas u otros usos. Si en las proximidades de estas explotaciones se urbaniza sin tener en cuenta cuál es el nivel natural del agua, al recuperarse este puede afectar las cimentaciones y sótanos de las edificaciones, como ocurre en la extinta explotación minera de Reocín, en Cantabria. La mina de Reocín es propiedad de Asturiana de Zinc, una compañía perteneciente a Glencore. Empezó a explotarse en 1856 a cielo abierto y a partir de 1927 se inició la explotación subterránea. La mina cerró en el año 2003 por agotamiento de reservas. El agua ha estado siempre presente en las labores subterráneas, haciendo difícil el trabajo en el interior. El agua entra desde el propio cauce del río Saja, situado al oeste de esta corta, y desde unas cuencas endorreicas también situadas al oeste, que tienen una superficie muy importante. La inundación controlada de la mina se lleva a cabo de acuerdo con un protocolo de llenado y de acuerdo con un plan de control ambiental aprobados por Confederación Hidrográfica del Cantábrico y por el Gobierno de Cantabria. Además de estos organismos, el Instituto Geológico y Minero de España tutela este proceso tan singular de inundación de una mina kárstica de estas dimensiones. Hemos visto algunas de estas obras que interfieren con los acuíferos. No hemos agotado ni mucho menos el catálogo de las mismas. Este tipo de actuaciones son necesarias para la economía y la riqueza de un país, por lo cual no se pueden suprimir, pero sí, al planificarlas, tener en cuenta las aguas subterráneas para minimizar los impactos sobre ellas. En minería, obteniendo concentrados de la manera más respetuosa con el entorno. En los túneles, sellando de tal manera que no se drenen los acuíferos. Siempre utilizando la mejor tecnología disponible y haciendo una planificación de acuerdo con los más exigentes estándares de calidad, tanto técnica como medioambiental. Hoy en día, gracias a la tecnología disponible, es posible proteger las aguas subterráneas, de forma que podamos seguir utilizándolas y así crecer y generar empleo.